espero pues que la charla del día de hoy sea de su provecho. El día de hoy el tema que vamos a abordar es las últimas modificatorias del procedimiento de inspección en el trabajo. Es, digamos, el tema en general que vamos a abordar. Pero en primer lugar es necesario poder hablar acerca del procedimiento inspectivo en general, el rol de la SUNAFIL. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el sistema de inspección del trabajo. De repente muchas veces estamos confundidos o no sabemos si es que las competencias de repente las tiene el ministerio, la tiene SUNAFIL, la tiene la Dirección Regional de Trabajo. ¿Qué rol cumple cada una de estas instituciones? Entonces es importante saber que existe un sistema de inspección del trabajo como sistema único, polivalente e integrado para precisamente las funciones que desarrolla la inspección del trabajo. Y está constituido precisamente pues por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios en general que van a contribuir al adecuado cumplimiento de la normativa tanto sociolaboral como de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de inspección del trabajo está conformado por 3 instituciones. La primera de ellas es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es pues el órgano rector en materia de trabajo y promoción del empleo en nuestro país. Conformado también este sistema por la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Precisamente ya como ente ejecutor de la función inspectiva, SUNAFIL es el ente rector en materia de inspección del trabajo. Y los gobiernos regionales, a través de su autoridad inspectiva de trabajo, de las direcciones regionales y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. ¿Y por qué es importante mencionar a los gobiernos regionales? Porque como lo vamos a ver enseguida, también tienen competencia importante dentro de las acciones de inspección. ¿Y cuál es la competencia de SUNAFIL? De repente por allí dirían, yo presenté una denuncia y me dijeron que no era competencia de la SUNAFIL, cuando yo sé que SUNAFIL es quien fiscaliza. Exacto, SUNAFIL es el ente rector en materia de inspección del trabajo, pero hay ciertas competencias que aún permanecen en las direcciones y gerencias regionales de los gobiernos regionales de trabajo. En primer lugar, hay que saber que la competencia de SUNAFIL o una de las funciones más importantes de SUNAFIL es la de vigilar y exigir el cumplimiento no solamente de las obligaciones que se encuentren plasmadas en normas de rango legal, sino también en normas de carácter reglamentario, el cumplimiento de disposiciones convencionales, ¿no? Vigila el cumplimiento, por ejemplo, de que el empleador cumpla con las obligaciones que se establecen, por ejemplo, en los convenios colectivos. Y además en las condiciones contractuales, es decir, SUNAFIL va a vigilar que efectivamente el empleador cumpla con las disposiciones que se han establecido en el contrato laboral. ¿Y dentro de qué régimen? Dentro del régimen laboral privado. Es importante tenerlo en cuenta porque de repente si yo soy una trabajadora que labora para una institución pública bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que es el CAS, la competencia en la fiscalización de incumplimientos en materia sociolaboral no la va a tener SUNAFIL, porque la competencia de SUNAFIL está estrictamente regida al régimen laboral privado, tanto en el orden sociolaboral como también para el cumplimiento de las medidas o las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ya sea que se refieran al régimen de común aplicación, hay que recordar que en el régimen laboral privado, en la actividad privada, el régimen común es el que establece el Decreto Legislativo 728, pero también existen regímenes especiales en la actividad privada y de ellos también se encarga SUNAFIL, como por ejemplo el régimen especial de la microempresa, el régimen especial de la pequeña empresa, de trabajadoras del hogar, de construcción civil, entre otros regímenes especiales que puedan existir. Y los entes rectores del sistema de inspección del trabajo, es decir, ¿quiénes van a ser finalmente quienes ejecuten las acciones inspectivas? Como ya lo mencioné, en general, el ente rector de inspección es SUNAFIL. Sin embargo,
a través de resolución ministerial, todos los años se emite una lista, se aprueba una lista en la que están incluidas ciertas microempresas que van a seguir siendo materia de fiscalización por parte de los gobiernos regionales. Para este año 2020, por ejemplo, la resolución ministerial que aprobó esa lista fue la resolución ministerial 241-2019-TR. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una microempresa y me encuentro dentro de ese listado, la competencia de fiscalización no la tendrá SUNAFIL, sino la tendrá la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo del gobierno regional, pues, ¿no?, al que pertenezca. En las demás empresas, en el resto de empresas, la competencia la tendrá las intendencias regionales de SUNAFIL, ¿sí? Ojo que aquí estamos hablando en esta lista de empresas, digámoslo así, formales, que tienen trabajadores en planilla. Si yo, por ejemplo, voy a un conglomerado comercial, imaginemos a Gamarra, y encuentro personas naturales con negocio que tienen trabajadores pero no están en planilla y solamente imaginemos sea 1 o 2 trabajadores, la competencia la va a tener SUNAFIL, porque la lista está elaborada en base a trabajadores inscritos en planillas, hasta máximo 5 trabajadores. Entonces, no quiere decir que SUNAFIL no tenga competencia sobre estas personas, pese a que de repente no estén constituidas como empresas, porque ya desde que existe o se determina la existencia de un vínculo laboral o una dependencia o una subordinación entre un trabajador y un empleador, SUNAFIL puede entrar a vigilar y exigir el cumplimiento de los beneficios laborales para ese trabajador. Importante también, antes de pasar al siguiente punto, es que en las regiones en donde todavía SUNAFIL no ha podido implementar una intendencia regional, también la competencia aún permanecerá a cargo de las direcciones o las gerencias regionales de trabajo. Y ya habiendo establecido cuál es el panorama de las competencias que tiene SUNAFIL, entonces sí podemos entrar a hablar acerca del procedimiento inspectivo, ¿no? ¿Qué es el procedimiento inspectivo? ¿Cómo se inicia el procedimiento inspectivo? En general, la mayoría podemos pensar que el procedimiento inspectivo se inicia solo por una denuncia, ¿no? Cuando algún trabajador, ex trabajador, un representante de alguna organización sindical o cualquier tercero que conoce de incumplimientos a la norma sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo presenta su denuncia y da inicio al procedimiento inspectivo. Pero hay otras formas de dar inicio al procedimiento inspectivo. Aparte de la denuncia, por ejemplo, la solicitud que haga alguna otra entidad del sector público en mérito a sus facultades, algún pedido, ¿no?, de alguna entidad en específico, y también por el propio sistema de inspección, es decir, SUNAFIL tiene un área, ¿no?, una intendencia la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, que va a analizar precisamente de repente cuáles son las materias que SUNAFIL debe fiscalizar, como por ejemplo la informalidad. Entonces SUNAFIL establecerá un cronograma de operativos, digámoslo así, en donde va a ser de oficio las fiscalizaciones sin la necesidad de que haya una denuncia interpuesta. Pero por lo general, digamos, pues no, que lo que más conocemos es el inicio del procedimiento inspectivo a través de una denuncia. Entonces se presenta esta denuncia ante SUNAFIL, vamos a tomar el caso de la denuncia, y esta denuncia va a entrar a un proceso de calificación. Terminado ese proceso de calificación y habiendo verificado que se cumple con todos los requisitos que necesita la denuncia, entonces se va a generar una orden de inspección. ¿Y qué es la orden de inspección? La orden de inspección es un documento en donde va a estar plasmado ciertos datos importantes para que se pueda desarrollar el procedimiento inspectivo. ¿Qué datos importantes tiene la orden de inspección? En primer lugar, la asignación del inspector. La orden de inspección va a tener qué inspector es el que se va a encargar de llevar a cabo el procedimiento inspectivo. Además de ello, también va a fijar el plazo. ¿Cuál es el plazo que tiene este inspector para desarrollar sus actuaciones inspectivas? La identificación del sujeto inspeccionado, ¿sí?, entre otros datos importantes y de relevancia para que el inspector pueda llevar a cabo sus actuaciones. Entonces, como ya lo señalé, esta orden de inspección
va a contener la asignación del inspector. Cuando el inspector ya es asignado con su orden de inspección, este tiene un plazo máximo de 10 días hábiles, desde que se le asigna, desde que recibe su orden, para iniciar sus actuaciones inspectivas. ¿Y qué son las actuaciones inspectivas? Digamos que este es un flujograma en general para tener el panorama amplio de lo que vamos a ver, pero vamos a tocar cada uno de estos puntos en el desarrollo de la exposición, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué son las actuaciones inspectivas? Las actuaciones inspectivas son diligencias previas al procedimiento sancionador. Aquí hay que tener en claro que el procedimiento inspectivo es aquel que lleva a cabo el inspector para determinar y hacer las investigaciones, pero finalmente la sanción que se le puede imponer al sujeto inspeccionado termina con un procedimiento sancionador y con la emisión de una resolución de sanción. Entonces, las actuaciones inspectivas son esas diligencias previas al procedimiento sancionador que van a permitir poder establecer o poder determinar si es que existe algún incumplimiento a las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de estas actuaciones inspectivas se pueden desarrollar a través de 4 modalidades: la visita, la comparecencia, la comprobación de datos o el requerimiento de información, que ya lo vamos a ver a continuación. Como ya lo había mencionado, la orden de inspección le va a señalar al inspector cuál es el plazo que tiene para desarrollar sus actuaciones inspectivas, ¿no? Desde que inicia sus actuaciones inspectivas, la orden de inspección le señala cuál es su plazo que él va a demorar. Este plazo no puede exceder de 30 días, es lo máximo que se le puede dar a una orden de inspección. Prorrogables, dependiendo, de repente es un caso que reviste demasiada complejidad, entonces se podría prorrogar por 30 días más, ¿no? Por 30 días hábiles más. En el desarrollo de estas actuaciones inspectivas y con el fin de repente cuando el inspector ha verificado que en efecto hay un incumplimiento, existe la comisión de una infracción, él puede adoptar ciertas medidas inspectivas con el fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? En el caso de los plazos, como ya lo había señalado, es 30 días máximo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas y prorrogables por 30 días más. En el caso de órdenes de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando se ha fijado el plazo en la orden de inspección, imaginemos que le han fijado un plazo de 20 días, ¿no?, al inspector para que investigue, imaginémoslo, él puede pedir la prórroga si es que, por ejemplo, reviste un caso complejo, pero sumado el tiempo que ya le dio en la orden, más la prórroga, no puede exceder más de los 30 días. Es decir, él solamente podría pedir una prórroga de máximo 10 días hábiles más, si es que al inicio le dieron 20. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, por la materia, ¿no? Lo delicado de la materia al tratarse de la salud o la vida del trabajador. E incluso en el caso de accidentes de trabajo con muerte seguida del trabajador, los plazos son mucho más cortos. El plazo máximo para que el inspector realice sus actuaciones inspectivas va a ser solamente de 10 días hábiles, prorrogables por única vez por 10 días hábiles más. ¿Ok? Entonces, terminadas estas actuaciones inspectivas, el inspector puede terminar su procedimiento, su investigación, de 2 formas. La primera, a través de un informe de inspección, o la otra a través de un acta de infracción. Ya eso lo voy a explicar más adelante para ahorita dejar simplemente el panorama amplio de cuál sería el flujograma del procedimiento inspectivo. Entonces, como ya lo había mencionado, las actuaciones inspectivas se pueden desarrollar a través de 4 modalidades, ¿sí? Y eran, pues no, como ya lo dije, las diligencias previas al procedimiento sancionador, que pues va a efectuar de oficio la inspección del trabajo para corroborar que se cumplan las disposiciones en materia sociolaboral para garantizar y promover su cumplimiento. ¿Cuáles son esas modalidades de actuación inspectiva? El requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, para lo cual SUNAFIL va a fijar cuáles son esos medios. Por ejemplo,
En la actualidad estamos utilizando la casilla electrónica, es un medio para requerir información a través pues, de este sistema de comunicación electrónica como es la casilla. Y adicional a ello, por ejemplo, a través de correos electrónicos, videollamadas. Aquí es importante, aquí estoy hablando de las modalidades de actuación inspectiva en general, como lo señala la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. ¿Sí? Entonces, hay ciertas, ahora que estamos en la emergencia sanitaria, hay ciertas prioridades respecto de las modalidades de actuación inspectiva, pero eso también lo vamos a tocar en un punto específico acerca del rol que viene cumpliendo la SUNAFIL en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Sí? Ahorita estamos en el marco general de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿sí? Entonces, este requerimiento de información, retomo, se puede dar, como bien lo viene realizando SUNAFIL, a través de la casilla electrónica. La comprobación de datos o antecedentes es la verificación que va a hacer el inspector en los antecedentes que obren en otras dependencias del sector público. Esto con el fin de que el inspector pueda corroborar si es que la información que le está brindando el empleador, el sujeto inspeccionado, en realidad coincide con los datos que tengan registrados otras entidades, como por ejemplo hacer verificaciones respecto de los antecedentes que obren en SUNAP, en registros públicos, por ejemplo, para hacer las constataciones correspondientes. Y la tercera de las modalidades que encontramos aquí es la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, que creo que es la más conocida, ¿cierto? Todos sabemos o todos pensamos que podríamos pensar que es la única modalidad porque digamos es la más conocida, ¿no? ¿Cómo va a realizar el inspector mi procedimiento inspectivo, por ejemplo? La mayoría puede decir tiene que visitar el centro de trabajo. Sí, es una de las modalidades, pero también podría aplicar las otras tres o las cuatro en conjunto. ¿Y qué es la visita? Bueno, pues la visita es la comprobación que va a hacer el inspector in situ, ¿no? En el centro de trabajo, en los establecimientos que tenga este sujeto inspeccionado, para poder verificar en ese momento el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Es importante aquí en el tema de la visita hacer dar hincapié a ciertos puntos. En primer lugar, en la visita, el inspector, dentro de sus facultades, puede apersonarse al centro de trabajo o al establecimiento que necesite hacer a cualquier hora del día o de la noche, ¿sí? Sin previo aviso. Entonces, el inspector no va a avisar al sujeto inspeccionado, sabe que tal día voy a ir a realizar una visita, no. Dentro de sus facultades está el llegar sin previo aviso y a cualquier hora del día o de la noche, ¿sí? Porque de repente hay actividades que se desarrollan mayormente de noche. Por ejemplo, si es una actividad minera que se desarrolla día y noche, el inspector bien podría querer realizar su visita de noche. Dependerá de la investigación que quiera realizar, porque pues antes de la visita hay todo un procedimiento de inteligencia que el inspector va a realizar para poder determinar cuál es la modalidad de actuación inspectiva que mejor se ajuste al caso que está investigando. Entonces, a eso es muy importante tener en cuenta. Otro punto que hay que tener en cuenta, sobre todos los empleadores que nos estén escuchando en el caso de la visita, es que la negativa al ingreso, negarse a que el inspector ingrese, la negativa o el impedimento al ingreso del inspector se puede considerar como una infracción a la labor inspectiva. Entonces hay que tener en cuenta que desde que el inspector comunica su presencia hasta que se le permite el ingreso no debe mediar más de 10 minutos, ¿no? Salvo pues casos razonables, ¿no? que podrían darse en el caso en particular. Pero por lo general ese es el plazo. Si durante ese periodo existe negativa o impedimento para el ingreso del inspector al centro de trabajo, entonces se va a configurar una infracción a la labor inspectiva. Es decir, no solamente va a tener ya la orden de inspección que ya se generó y por la que fue el inspector, imaginemos por pago de beneficios o pago de remuneraciones. No solamente va a estar ya investigado por esta posible infracción, sino que además ya cometió una infracción a la labor inspectiva. ¿Ok? Entonces eso es muy importante tener en cuenta en cuanto a la visita. Y la última de las modalidades es el requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado.
Esta modalidad es aquella en donde el inspector pues exige la presencia del sujeto inspeccionado ante él en el lugar o la oficina o pública que él señale en su requerimiento, con el fin de aportar documentación o de hacer aclaraciones pertinentes. De repente algo no le quedó claro en la visita, faltó algún documento que el sujeto inspeccionado no pudo entregar en el momento de la visita, por ejemplo, entonces se le hace un requerimiento de comparecencia para que el sujeto inspeccionado se acerque a las oficinas llevando esa información que falta o para que aclare ciertos puntos que no quedaron claros. ¿Ok? Entonces, esto es importante en cuanto al requerimiento de comparecencia. Importante también es saber que el sujeto inspeccionado tiene que estar a la hora en que se le cite en el requerimiento, porque la inasistencia a una comparecencia también configura una infracción a la labor inspectiva. Entonces, de igual forma hay un plazo, ¿no? El inspector va a esperar, va a dar una tolerancia de 10 minutos para que el sujeto inspeccionado pueda llegar a la comparecencia, y de no hacerlo, entonces se va a tomar como inasistencia y configura, como ya lo dije, una obstrucción a la labor inspectiva. Además de ello, también se considerará inasistencia si, por ejemplo, llega una persona en representación del sujeto inspeccionado, pero no acredita representación suficiente para estar o para poder comparecer frente al inspector. Entonces, también eso es tomado como una inasistencia, ¿sí? Entonces, como ya lo había mencionado, en la mayoría de los casos estamos acostumbrados a que las actuaciones inspectivas inicien con la visita, pero podría ser el caso que no, y que inicie, por ejemplo, con el requerimiento de información a través de sistemas de comunicación electrónica y que luego realice la visita. Entonces, puede iniciar el inspector con cualquiera de estas modalidades y luego seguir con la utilización de otra de las modalidades que he mencionado. Y como lo había mencionado aquí al inicio, cuando el inspector está en el desarrollo de sus actuaciones inspectivas, puede imponer o establecer medidas inspectivas, ¿sí? ¿Qué son estas medidas inspectivas? Estas medidas inspectivas lo que buscan es que si el inspector ha encontrado que en efecto existe una vulneración, ha evidenciado que hay una infracción a las normas sociolaborales, entonces va a establecer una medida inspectiva. Estas medidas inspectivas pueden ser de recomendación, de advertencia, de requerimiento, de cierre temporal, paralización y o prohibición inmediata de trabajo. Una de las modificaciones importantes, y aquí vamos a hablar de modificaciones, es que a través del decreto de urgencia 044-2019, publicado el 30 de diciembre del año pasado, se incorporó la medida de cierre temporal. Es decir, antes el inspector no tenía la facultad de establecer o imponer una medida de cierre temporal. Solo existía recomendación, advertencia, requerimiento y paralización y o prohibición inmediata de trabajos. No existía el cierre temporal. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, del decreto de urgencia 044, es que ya el inspector tiene dentro de sus facultades imponer la medida inspectiva de cierre temporal, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. ¿Qué son las medidas inspectivas de recomendación, advertencia y requerimiento? Cuando el inspector, como ya lo dije, compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, va a requerir al sujeto inspeccionado que cumpla, ¿no?, con la obligación que tiene, y para ello le va a dar un plazo determinado para que él garantice que ha cumplido con las disposiciones que el inspector ha podido evidenciar que han sido vulneradas. En el caso, por ejemplo, de que se haya evidenciado en materia de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, puede recomendar o advertir que se lleven a cabo modificaciones necesarias en instalaciones o en el método de trabajo que vienen desarrollando los trabajadores con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los mismos. Hay que tener en cuenta que estos requerimientos que se practiquen se deben entender siempre sin perjuicio de la posible extensión del acta de infracción, porque finalmente será el inspector el que verifique si en efecto se ha cumplido con adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones que han sido recomendadas o advertidas en el requerimiento.
Y la medida inspectiva de paralización, tanto como la de paralización y prohibición inmediata de labores, como la de cierre temporal, están muy ligadas a situaciones de riesgo de la salud y la vida de los trabajadores. Entonces, cuando un inspector, en su inspección, en la mayoría de los casos, de repente realiza una visita, imaginémoslo, y comprueba que existe un riesgo grave e inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, como por ejemplo esta pequeña imagen que estamos viendo aquí, no sé si se divisa bien, ¿no? Es una labor de construcción. Como veremos, pues el trabajador no tiene los implementos de seguridad necesarios, está prácticamente en el aire, ¿cierto? Entonces es evidente que hay un grave riesgo a la seguridad y salud del trabajador. Entonces, como consecuencia de que el inspector está observando que hay una clara inobservancia a la normativa de prevención de riesgos laborales, puede ordenar de manera inmediata la paralización o la prohibición de estos trabajos o tareas. ¿Sí? Estas se formalizan a través de un acta y deben ser ejecutadas inmediatamente por el sujeto inspeccionado. Ahora pues dirán los trabajadores, bueno, sí, están protegiendo mi salud, mi seguridad, pero van a paralizar la obra, entonces ahora ¿de qué yo voy a trabajar? En ese sentido, el empleador no se va a deslindar del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales como es el pago de las remuneraciones. Lo que dure la medida inspectiva de paralización o de prohibición inmediata, el empleador debe cumplir con seguir pagando las remuneraciones y los beneficios que correspondan durante los días en que se ha impuesto la medida. Además de ello, estos días se van a computar como efectivamente elaborados para todo efecto legal, ¿sí? Quiere decir que se me va a contar para mis ETS, para mis gratificaciones, para mis utilidades, porque va a tener el efecto legal de, imaginémoslo pues como si efectivamente yo hubiera ido a laborar. Además de ello, no podría, por ejemplo, el empleador decir, bueno, me han cerrado, me han paralizado la obra una semana, entonces tómense una semana de vacaciones. No, el empleador no se encuentra facultado para otorgar vacaciones a sus trabajadores durante el periodo en que se ha impuesto una medida inspectiva de paralización o prohibición inmediata de labores. ¿Okay? Bueno, y claramente pues si el inspector en el momento en que realiza su verificación identifica que pueden haber otros establecimientos en donde existan similares exposición al grave riesgo de sus trabajadores, tiene que comunicar inmediatamente a su supervisor, ¿no?, para que se tomen las medidas correspondientes respecto de estos otros establecimientos en donde posiblemente también se esté cometiendo la misma infracción o la misma inobservancia a la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Y como ya lo había mencionado, esta medida de inspectiva de cierre temporal es una medida, digámoslo así, relativamente nueva, porque entró en vigencia pues a fin de año, ¿no? El 31 de diciembre entró en vigencia esta medida de cierre temporal. Y entonces, ¿cuándo se aplica la medida de cierre temporal? La medida de cierre temporal está estrictamente ligada a acontecimientos de accidente mortal de un trabajador en el centro de trabajo. Cuando exista un accidente mortal de un trabajador en el centro de trabajo, el inspector puede ordenar de manera inmediata el cierre temporal del área de la unidad económica o una unidad económica. Recordemos, en nuestro flujograma, cuando hablábamos de plazo, les mencioné que en los casos en que se esté investigando un accidente mortal de un trabajador en el centro de trabajo, el plazo máximo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas era solo 10 días hábiles. Ese también será el plazo máximo de duración de esta medida de cierre temporal. ¿Okay? Entonces quiere decir que el inspector, desde que inicia sus actuaciones inspectivas, puede ordenar el cierre temporal y mantener este cierre hasta que concluya sus actuaciones inspectivas. De igual forma, esta medida, al igual que la paralización, se va a formalizar a través de un acta y es de ejecución inmediata. Al igual que en la paralización, el empleador debe cumplir con el pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales durante el tiempo en que se encuentre pues, vigente esta medida inspectiva de cierre temporal. Y también está en la obligación pues, no de comunicar si es que existen indicios o evidencias de que de que también haya sucedido esto de repente en algún otro establecimiento del sujeto inspeccionado.
¿sí? Entonces, hasta aquí hemos podido ver que el inicio del procedimiento inspectivo puede ser por una denuncia, puede ser por una orden, por una solicitud de alguna otra entidad pública o por decisión misma del propio sistema de inspección de trabajo, ¿cierto? Entonces, hay un inicio con la denuncia, se genera la orden de inspección, se asigna el inspector realiza sus actuaciones inspectivas en un plazo máximo de 30 días hábiles, ya lo mencionamos, no es el plazo que se tiene para realizar las actuaciones inspectivas para todo el desarrollo de estas actuaciones inspectivas. ¿Y de qué forma pueden concluir las actuaciones inspectivas? Pueden concluir de dos formas: a través de un informe o a través de un acta de infracción. ¿Cuándo concluye con un informe? Va a concluir con un informe cuando en el desarrollo de las actuaciones el inspector no advirtió, no se logró advertir que exista una infracción, o de haberse advertido, se subsanó. ¿Recuerdan que hablamos de las medidas de advertencia? Bien, entonces imaginemos, este es un caso, ¿no? El inspector evidenció una infracción, hizo una medida de advertencia, cumplió dentro del plazo que el inspector le señaló, entonces ya no emitirá un acta, sino emitirá un informe de actuaciones inspectivas porque se subsanó, ¿no?, la infracción que se advirtió. Y un acta de infracción culminará las actuaciones inspectivas con un acta de infracción cuando no se logren subsanar las infracciones detectadas o cuando estas son insubsanables, no tienen el carácter de insubsanable y por tanto pues ya el inspector no va a poder establecer una medida inspectiva precisamente, por ejemplo, no va a poder advertir una medida inspectiva de advertencia porque pues ya al tener la infracción el carácter de insubsanable no se va a poder hacer nada, entonces solo le quedará emitir el acta de infracción. Y el acta de infracción pues no es emitida por el inspector de trabajo, el inspector actuante que haya llevado a cabo las actuaciones inspectivas. En mérito al acta de infracción se va a dar inicio a la fase instructora porque, como ya lo había mencionado, el procedimiento inspectivo, las actuaciones inspectivas en realidad son diligencias previas al procedimiento inspectivo. Luego de que si se concluye con un acta, se va a dar inicio a un procedimiento inspectivo, un procedimiento sancionador, Y este procedimiento sancionador consta de dos fases, ¿no? Una fase instructora y una fase sancionadora. Entonces, esta acta de infracción se va a remitir al órgano competente para que se dé inicio con la fase instructora, que es la primera fase del procedimiento sancionador. Y bueno, pues el acta debe precisamente contener los hechos descritos que se han evidenciado durante las actuaciones inspectivas y el respaldo pues probatorio que tienen los inspectores para presumir o para haber determinado que corresponde la imposición del acta de infracción. ¿Cuál es el contenido del acta? En primer lugar, la identificación del sujeto responsable, ¿no? a quien se le va a responsabilizar por el incumplimiento de las obligaciones, los hechos verificados constitutivos de infracción, la graduación de la infracción, la propuesta y la sanción y cuantificación, porque aquí hay que tener presente que en el acta de infracción el inspector propone una sanción, porque finalmente la sanción se va a imponer en el procedimiento sancionador. Cuando llegue a la fase sancionadora, al final de todo el procedimiento se emitirá de corresponder una resolución de sanción. Esa resolución de sanción es finalmente la que impone la sanción al sujeto inspeccionado, ¿sí? La identificación del inspector que extiende el acta, porque debe estar plenamente identificado qué inspector es el que ha desarrollado las actuaciones inspectivas y el que finalmente emite el acta, cuáles han sido los medios de investigación, cuál fue la modalidad de actuación inspectiva que realizó, por ejemplo, la calificación de la infracción. Si revisamos nosotros el reglamento general de la Ley de Inspección del Trabajo, ha establecido allí cuáles son las infracciones y están pues tienen tres calificaciones, ¿no? Leves, graves y muy graves. La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, la valoración de los medios probatorios y finalmente la fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación. Con el hincapié pues no que la inobservancia de requisitos mínimos podría llevar a la nulidad del acta de infracción, ¿no?, en el peor de los casos. Y esto es un poco para tener en cuenta algo acerca del procedimiento sancionador.
Como ya lo había mencionado, ¿no? El procedimiento, las actuaciones inspectivas son las diligencias previas al procedimiento sancionador. Cuando finalmente se llegue a la fase resolutora, a la fase de resolución, se va a emitir una resolución de sanción, ¿sí? ¿Y cuáles son las sanciones? Cuando se emite el decreto de urgencia, que ya había mencionado, este decreto de urgencia trae esta novedad de la medida inspectiva de cierre temporal, que es la facultad que tiene el inspector, ya lo dijimos, para establecer o imponer esta medida inspectiva. Pero el cierre temporal, aquí hay que tener claro una cosa. Digamos que hay dos cierres temporales, por así decirlo. Uno es una medida inspectiva de cierre temporal que la impone el inspector en el desarrollo de sus actuaciones inspectivas cuando ha sucedido un accidente mortal de un trabajador en el centro de trabajo. Mientras dure sus actuaciones inspectivas, él tiene la facultad de imponer cerrar temporalmente el área, la unidad productiva donde sucedió ese accidente. ¿Okay? Esa es una medida inspectiva de cierre temporal. Pero también al finalizar, la autoridad sancionadora puede imponer como sanción ya el cierre temporal. Finalmente, al final de todo el procedimiento, se sanciona con cierre temporal. Antes de que se entre en vigencia la norma que trajo consigo el cierre temporal, solo existía un tipo de sanción que podía imponer SUNAFIL, y estas eran solo multas administrativas, ¿sí? Con la entrada en vigencia del decreto de urgencia, ya no solamente existen las multas administrativas, sino que las sanciones de SUNAFIL pueden ser multas administrativas o cierre temporal. En el caso de accidente de trabajo con muerte del trabajador en el centro de trabajo. Y la graduación o criterio para imponer la sanción o la multa, digámoslo así, es establecida por 3 criterios. La gravedad de la falta cometida, que como ya lo dije, la Ley General de Inspección del Trabajo ha señalado que está cuantificada en 3, ¿no? Leve, grave y muy grave. El número de trabajadores afectados con el incumplimiento de la obligación y el tipo de empresa, ¿no? Ya sea microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Entonces, esos son los 3 criterios que se toman en cuenta para poder graduar la multa, por así decirlo. Y en el caso del cierre temporal, bueno, ya lo había dicho, esta medida, esta sanción, la sanción de cierre temporal se va a imponer en los casos de accidente de trabajo que produzca la muerte del trabajador como consecuencia del incumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y además, también se podrá imponer la sanción de cierre temporal cuando haya habido una obstrucción a la labor de inspección para la investigación de ese accidente, ¿sí? Recuerden que les hablé de la negativa o el impedimento de ingreso. Si, por ejemplo, sucede un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador, ¿cierto? Y el empleador, el sujeto inspeccionado, impide de toda forma que el inspector pueda realizar su investigación, entonces se está cometiendo una obstrucción a la labor de inspección. Y dado que esta investigación era para este hecho en específico del accidente de trabajo con muerte subsecuente del trabajador, entonces la sanción que se le puede imponer por esta obstrucción a la labor inspectiva también podrá ser la sanción de cierre temporal. ¿Cuál es la duración máxima? 30 días calendarios para esta sanción. Además de ello, SUNAFIL está en la obligación de remitir o de poner en conocimiento al Ministerio Público, pues tratándose de la muerte de un trabajador, para que se investiguen y se determinen las responsabilidades penales que correspondan. Y como ya lo había mencionado, precisamente el estado de emergencia, la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, hace que SUNAFIL cumpla un rol importante en el marco de esta emergencia sanitaria. Y es importante tener en cuenta que la inspección de trabajo durante la emergencia sanitaria viene ejerciendo sus funciones de vigilancia y exigencia al cumplimiento de la norma sociolaboral. Mantiene sus plenas competencias de fiscalización y sanción tanto al incumplimiento de las normas laborales en general, o sea, SUNAFIL mantiene sus competencias de fiscalización y sanción como siempre respecto de todas las normas que tenemos en el ámbito laboral y de seguridad y salud en el trabajo, y además
también va a ejercer competencias de fiscalización y sanción respecto de aquellas normas especiales que se hayan emitido, ¿no? Aquellas disposiciones que se han emitido de índole laboral o de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional, con el fin pues no de cautelar los derechos de los trabajadores durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para eso precisamente el Decreto Supremo 010-2020-TR incorporó al Reglamento General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, dos infracciones con la calificación de muy graves en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿no? Son dos infracciones cuyo cumplimiento, cuya infracción se va a cometer en este marco de la emergencia sanitaria. ¿Y cuáles son? La primera es disponer, exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional o para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de la excepción. Quiere decir, por ejemplo, como ya sabemos, desde que se inició el estado de emergencia, se inició con un grupo reducido de actividades, ¿cierto? Los servicios esenciales. Conforme hemos ido avanzando en el estado de emergencia, se han ido habilitando ciertas actividades a través de la reactivación económica. Estamos en la fase 3. Entonces, si es que el empleador no realiza una actividad esencial, tampoco se encuentra dentro de las actividades que ya se han establecido que se encuentran permitidas de desarrollarse, pero aún así exige a sus trabajadores ir de manera presencial al centro de trabajo, está cometiendo una infracción grave en el marco del estado de emergencia nacional, de emergencia sanitaria, y puede ser sancionado por SUNAFIL. La otra infracción que se ha incorporado es incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo. Recordemos que la autoridad sanitaria ha establecido que existen ciertas personas que por su edad, en este caso quienes sean mayores de 65 años, o por padecer ciertas comorbilidades, se encuentran mucho más vulnerables, ¿no? al riesgo de contraer al riesgo de poder desarrollar mucho más el COVID-19. Entonces, para estos trabajadores que pertenecen a este grupo de riesgo, el empleador debe priorizar el trabajo remoto, ¿sí? Entonces, o en el caso de que por las actividades que realice no se puede implementar el trabajo remoto, entonces tendrá que dar una licencia con goce de haber. Pero lo importante aquí es que si el empleador, imaginemos, yo soy empleadora, realizo una actividad que ya está permitida desarrollarse, pero tengo un trabajador en grupo de riesgo y lo hago ir a trabajar. Entonces estoy cometiendo esta infracción porque no estoy aplicando lo regulado por la norma. Y lo que dice la norma es que para ello se debe aplicar prioritariamente el trabajo remoto. ¿Y por qué ha sido importante incorporar estas dos infracciones al reglamento? Porque afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales que se han emitido en el marco excepcional de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional. Para la vigilancia o para el cumplimiento de estas disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria era necesario establecer reglas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas que van a seguir los inspectores para poder desarrollar su ejercicio de sus funciones inspectivas en el marco de esta emergencia sanitaria? Entonces, para ello, SUNAFIL ha emitido, ¿no? A través de resolución, ha emitido un protocolo, ¿sí? Un protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo. Como estas normas, bien sabemos, se van modificando, se han ido actualizando constantemente conforme ha ido transcurriendo los meses, es que actualmente nos encontramos en la versión 2 de este protocolo. Y en este caso, el sistema de inspección del trabajo ha establecido priorizar sus ejercicios, sus facultades en los siguientes casos durante la emergencia sanitaria: para accidentes de trabajo seguidos de muerte, para verificación de hechos de despidos arbitrarios, para verificación de hechos de aquellos trabajadores que brinden una prestación laboral en bienes y servicios no esenciales, lo que había mencionado,
yo soy un trabajador que me están haciendo ir de manera presencial pese a que mi empleador no realiza una actividad esencial ni una actividad permitida, entonces UNAFIL puede hacer una verificación de esos hechos, ¿no? ¿Por qué tu empleador exiges que venga tu trabajador si no realizas una actividad esencial ni una actividad permitida? La verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de labores, sabemos que a través de Decreto de Urgencia 038-2020 se establece que el empleador puede establecer una medida excepcional de suspensión perfecta de labores. Entonces la SUNAFIL, como ente del sistema inspectivo, tiene la facultad o está dentro de sus competencias realizar esa verificación de hechos, ¿no? Recordemos que la suspensión perfecta de labores se comunica al Ministerio de Trabajo y la verificación, ¿no?, de lo que en realidad sucede en los hechos y lo que haya comunicado el empleador a través de su declaración jurada, esa verificación de hechos la va a realizar SUNAFIL dentro de sus competencias. La verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, porque pues cuando se emite el Decreto Supremo 083-2020, se da la facultad a estos trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo a que voluntariamente, ojo, sin que medie coacción, sin que su empleador lo obligue, él voluntariamente podía, a través de una declaración jurada de asunción de responsabilidad, solicitar trabajar de manera presencial en su centro de trabajo y no de manera remota. Entonces, esta declaración jurada se tiene que hacer a través de un formato establecido por el Ministerio de Trabajo y luego de un procedimiento claramente establecido por el propio Ministerio de Trabajo. No basta que el trabajador presente esta declaración jurada, además de ello, tiene que solicitar un certificado de aptitud médica a través del médico o del profesional de la salud de su sistema de seguridad y salud en el trabajo para que valide de que este trabajador puede realizar las labores de manera presencial. Entonces, el inspector, la inspección lo que hará será verificar que esta declaración jurada de asunción, en los casos que existan, se haya llevado a cabo dentro del procedimiento que el Ministerio de Trabajo ha establecido. La verificación de la aprobación e implementación del plan de vigilancia, porque como sabemos, ante la reanudación de las distintas fases, ¿no?, para la reactivación económica, los empleadores están obligados a la implementación, a la aprobación e implementación de su plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Entonces se van a hacer las verificaciones en relación a este plan. La aplicación del trabajo remoto en los trabajadores del grupo de riesgo, como ya lo había señalado, no es una prioridad para estos grupos de trabajadores que se aplique el trabajo remoto. El otorgamiento de la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, como ya lo había dicho, y ligado a la aplicación del trabajo remoto. Si mi trabajador es de riesgo y por sus actividades no puede desarrollar trabajo remoto, entonces le tendré que dar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. En general, la afectación de derechos fundamentales de los trabajadores como la libertad sindical, la protección a la madre trabajadora embarazada, a los tratos discriminatorios, la verificación de afectación a los derechos de las personas con discapacidad o de personas diagnosticadas con COVID o que pertenezcan al grupo de riesgo, ¿cierto? Y otras que la Autoridad Inspectiva de Trabajo considere de inmediata atención, porque estas verificaciones que he mencionado no es una lista cerrada, no quiere decir que solo eso va a verificar SUNAFIL y nada más, no. SUNAFIL viene haciendo la labor, como ya lo había mencionado, su labor de inspección permanentemente, pero hay una priorización en estos casos en específico que he mencionado. Y en el marco pues de la emergencia sanitaria, los integrantes del sistema de inspección del trabajo van a ejercer sus funciones preferentemente de manera virtual y de manera presencial muy restringida, porque no solamente pues se trata de cumplir con nuestras funciones de fiscalización, de vigilancia, de orientación, sino también contribuir a la meta que como país nos hemos trazado, pues que es evitar la propagación de la COVID-19. Y en el marco de ello es que se han tenido que implementar nuevas medidas y recurrir, como ya lo vamos a ver, a la medida mucho más a la actuación inspectiva de requerimiento de información a través de medios electrónicos, porque se está utilizando ahorita mucho las tecnologías, el uso de las tecnologías de la información, como las llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabación de videoconferencias, cartas, entre otros. Y las modalidades de actuación inspectiva, para terminar ya vamos con esto, vamos concluyendo.
Las modalidades de evaluación inspectiva, como ya lo había señalado, ya lo habíamos hablado, son 4, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria se ha priorizado que la utilización de la actuación inspectiva sea el de requerimiento de información por medio de sistema de comunicación electrónica, precisamente para evitar la propagación de este virus. Entonces, se está haciendo un requerimiento de información utilizando tecnologías de información, como en el caso de la casilla. Por ejemplo, el requerimiento para verificar el cumplimiento del plan se está haciendo a través de la casilla electrónica. Y entonces esto es importante. Si se requiere una información porque se ha iniciado un procedimiento inspectivo, el sujeto inspeccionado tiene la obligación de realizar de presentar esta documentación a través del medio que se le está solicitando, ¿sí? Porque hay que tener aquí en cuenta que si se verifica que el sujeto inspectivo se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada, bajo apercibimiento, es decir, el inspector ya le señaló que debe presentar esta información por el plazo, no sé, de 5 días, imaginemos, bajo apercibimiento de incurrir en una infracción a la labor inspectiva y aún así no lo hace, entonces se le va a cometer la infracción a la labor inspectiva, porque ya está bajo un apercibimiento, ¿ok? Ahora, en el caso de la visita inspectiva de los centros de trabajo, como ya lo había dicho, es la que más se usaba, ¿no?, anteriormente. Ahora es restringida precisamente porque estamos en una situación en la que se busca proteger, pues, ¿no?, a los trabajadores y evitar el mayor contacto entre las personas. Entonces, sí se van a realizar visitas, sí se vienen realizando, pero en casos que lo ameriten, digamos, excepcionales de tal gravedad que requieran la presencia del inspector, entonces sí está la inspección desarrollando las visitas. Ojo que en el marco de sus facultades y en el mérito de la utilización o de la incorporación de las TICs en el uso en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, respecto de la visita, se podría hacer una visita virtual. El inspector puede exigir al sujeto inspeccionado que a través de una videoconferencia, por ejemplo, recorra las instalaciones del centro de trabajo para que pueda verificar si es que se están cumpliendo con las medidas inspectivas. Por ejemplo, esto puede ser un seguimiento, ¿no?, de lo que el inspector ya ha solicitado al sujeto inspeccionado. En el caso de la comparecencia, que ya habíamos señalado que era la exigencia que hacía el inspector de que el sujeto inspeccionado se acerque a las oficinas, en este caso también se va a preferir una comparecencia virtual a través del uso de tecnologías de información y comunicaciones, ¿no?, como por ejemplo las videollamadas, videoconferencias, en donde se pueda el inspector hacer las aclaraciones que necesite realizar respecto al procedimiento en el que se encuentra inmerso. Y la comprobación de datos, pues, ¿no?, que siempre es una actuación inspectiva mucho más, digámoslo así, de escritorio del inspector, ¿no?, en donde él pueda verificar los antecedentes que obren en el sector público, como ya lo había dicho. Y finalmente tenemos 2 cuadros referenciales acerca de nuestra escala de multas, ¿no?, lo podrían revisar en el Decreto Supremo 008-2020-TR, que modificó a principios de año la tabla de infracción en cuanto a las empresas no MIPE, ¿no?, en general. Y esta es, pues, ¿no?, la tabla de infracciones en la actualidad, y esta tabla que es las sanciones expresada en soles, ya, por así decirlo. Y con eso he concluido mi participación, no sin antes agradecerles por la cordial invitación y a todos los que nos estén pudiendo escuchar. Espero que haya sido de su total provecho, y bueno, estoy ya en escuchar las consultas que me pueden realizar. Antes de concluir, quisiera por favor decirles que tenemos nuestros canales de consulta para cualquier consulta acerca de este tema o de cualquier otro tema de vulneración de derechos sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Pueden llamar a la línea central 0800 16872 o hacernos su consulta a través de nuestro aplicativo Sunafil Responde, al cual van a poder acceder todos los días de la semana, las 24 horas del día. Muchas gracias.
Bien, nos pregunta Jonathan Malarín acerca de los cargos de confianza. Los cargos de confianza en realidad es el empleador quien determina cuál es el cargo de confianza. No es a su libre albedrío, por así decirlo, porque bueno, pues el cargo de confianza es aquella persona que va a manejar, no sé, no ciertos secretos de la empresa, por así decirlo, o que va a manejar cierta información delicada de la empresa. Ojo que no solo basta con decirlo, no basta que el empleador diga tú eres trabajador de confianza y ya, no. Tiene que comunicarlo a través de un documento, el cargo de confianza que está estableciendo para un trabajador. En el caso de que el trabajador no estuviera de acuerdo con el cargo de confianza que le están imponiendo, por así decirlo, puede recurrir a la vía judicial para la impugnación de lo que su empleador ha establecido. Sí, nos dice que está trabajando en un campamento minero y que también le han dado este cargo. Entonces, lo que yo recomendaría en este caso es que nos pudieras llamar a nuestra línea gratuita que he dado el número o hacernos nuestra consulta a través del aplicativo de manera muy precisa acerca de las labores que realizas para poder de repente orientarte un poco mejor acerca de si es que hubiera una mala decisión, digámoslo así, del empleador al haberte establecido un cargo de confianza. Porque en efecto sí el empleador podría hacerlo, pero habría que determinar si las funciones que realizan están muy ligadas a un cargo de confianza o no. Entonces, de lo que me señalas en tu consulta no podría determinar si en efecto corresponde un cargo de confianza. Por eso te pediría que pudieras llamarnos a nuestra línea gratuita o hacernos la consulta a través de nuestro aplicativo. Pero de manera general, si es que el trabajador no se encuentra de acuerdo con el cargo de confianza que se le ha señalado, puede impugnarlo en la vía judicial. Bueno, creo que eso sería todo conmigo y nada, muy agradecida con ustedes por haberme escuchado y espero de verdad que haya sido de su provecho esta hora que hemos compartido. Muchas gracias.